Buenas noches, estimados amigos de La Trinchera. Hoy, un martes más que nos reunimos para hablar de temas que hacen a la coyuntura y política económica social del país. Hoy nos vamos a referir al tema de si las mineras se van de Bolivia, las empresas transnacionales de la minería se van de Bolivia. ¿Por qué? Porque el domingo sorprendió a todos un anuncio de dos empresarios bolivianos que indicaban que habían logrado una negociación con la empresa. Tu micrófono. Les decía que hoy trataremos el tema si las empresas mineras se van o se quedan en el Estado boliviano, por cuantos esta semana un movimiento con el anuncio de dos empresarios bolivianos que indicaban que habían adquirido la mayoría de la minera San Cristóbal, que produce zinc, plata y zinc principalmente. Para hablar de este tema, tenemos hoy a un invitado con el que siempre es grato conversar, Alfredo Saconeta, quien es experto, es consultor, analista del Centro de Desarrollo Laboral, del CEDLA, sobre estos temas. Alfredo, buenas noches, un gusto tenerte nuevamente en La Trinchera. ¿Qué tal, Pavel? Un saludo cordial para ti. De igual forma, el gusto es mío poder participar en este espacio y un saludo para toda la gente que nos va siguiendo a través de esta transmisión. La pregunta es hoy, y empecemos por... Hay un relay. ¿Por qué se apresuran estos empresarios Barberí, se apresura a lanzar esta compra de San Cristóbal sin que, para que horas después Sumitomo la desmienta? ¿Por qué se hace esto, Alfredo? Bien, el tema no resulta tan novedoso por parte de, primero, conocer que San Cristóbal estaba pretendiendo deshacerse de parte de su paquete accionario, ya que esto se había conocido meses atrás. Particularmente yo conocía algo de que había un interés de poder vender parte de su paquete accionario, ¿no? La sorpresa resultó que, bueno, sean empresarios nacionales que es los interesados o quienes se hagan del negocio como tal. Sin embargo, el mismo domingo, cuando se daba la noticia, llamaba la atención ya inicialmente que el comunicado lo hayan hecho conocer de forma unilateral, vale decir, solamente la parte que les he comprado. Lo que se estila en este caso, cuando hay este tipo de transferencias, es el comunicado oficial de la empresa que está vendiendo su participación, y esto se estila dentro de lo que viene a ser el mundo de los negocios mineros, y te hablo de transnacionales así a nivel internacional, que hacen conocer su participación en diferentes sectores. Y este hecho llamaba la atención porque eran los compradores quienes hacían este anuncio. Ahora, el hecho obviamente se torna más interesante, por decirlo así, cuando después al comunicado, posterior al comunicado, sale la empresa a aclarar que ellos siguen siendo el dueño del 100% del paquete accionario y que no hay ninguna transacción consolidada, ¿no? Entonces, obviamente da a entender de que hay alguna negociación. Lo claro es eso, que hay una negociación, pero que esta no se ha concretado aún, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma, una suerte de presión de parte del empresariado para poder dar esa decisión final que me imagino falta definir entre los accionistas de la empresa, para que estos puedan decidir cuál va a ser el futuro de esta operación minera, que, bueno, hay que reconocerla, es la más grande en este momento del país. Y bueno, yo creo que por ahí viene el tema de la preocupación misma de mucha gente en torno a este tema.
se ha hablado de rumores de que Sumitomo tendría otra oferta. Unos dicen canadiense, otros dicen estadounidense, y por eso estos dos empresarios, uno muy ligado al azúcar, como es Barberí, y el otro ligado a inversiones mineras en Potosí, se habrían adelantado a hacer este anuncio para forzar una, una decisión inmediata a su favor por parte de la empresa japonesa. Tú que conoces muy bien el negocio minero, ¿hay este tipo de juegos en estas transacciones? Sí, muchas veces son bluffs que utilizan dentro de las fases de negociaciones, esto para señalar que, o dar a entender a los contrincantes de las pujas para estas acciones, es que ellos ya consolidaron, mandar mensajes, ¿no? Dentro de todo esto, de que ellos ya cesaron el negocio, ya lo consolidaron, o tienen una preferencia, o tienen algo más avanzado. Entonces son bluffs, son recursos que se utilizan comúnmente en el ámbito del negocio. Y bueno, obviamente ellos son empresarios, Cariaga, Barberí, que hacen el anuncio por parte de este conglomerado de empresarios que señalan, y obviamente recurren a estas cosas, ¿no? Como tal, entonces puede ser resultar una estrategia, sin embargo, dentro de todo esto que creo que quien sale muy perjudicado viene a ser la minera San Cristóbal, porque ellos siempre se han tratado de esmerar en mostrar una imagen de ser una transnacional seria, ser una transnacional transparente y ser una transnacional grande, como tal, siempre lo demuestran por lo mismo, manejando siempre sus estándares con políticas y protocolos, pero esta vez se ven muy afectados porque en medio de estos comunicados lo que prolifera es la incertidumbre, la especulación, y esto evidente no le cae bien a la empresa. Ya se conocen los comunicados de parte de las comunidades aledañas a la operación minera, el sindicato que también manifestó su preocupación por este eventual traspaso que se podría dar. Entonces, creo que no fue la medida más adecuada, pero bueno, ya se dio como tal. Ahora lo que quiera o lo que queda esperar es el desenlace del mismo, pero el hecho es que, y ratifico que queda claro, es que en este momento San Cristóbal o Sumitomo en sí quiere deshacerse de parte de las acciones de San Cristóbal. Eh, Muchos creen, la mayoría de la gente, al ser San Cristóbal un proyecto tan grande y dar bastantes ganancias a sus propietarios, que San Cristóbal es un negocio redondo. Pero ¿en qué nivel de explotación está? ¿Está en su máximo nivel? ¿Aún hay proyectos por desarrollar o ya empezó su declive? ¿En qué nivel está la mina? Ah, evidente, todas las operaciones mineras bueno, se han desarrollado a lo largo de todos estos años, evidente siempre han marcado referencias o parámetros de su explotación, y San Cristóbal evidente ha sido uno de los mayores, ¿no?, productores, particularmente en el caso del zinc. Bolivia tenía un promedio de casi 500,000 toneladas año, ¿no?, en la producción, y San Cristóbal producía alrededor de las 350,000 toneladas de zinc, de este zinc precisamente que te voy mencionando. Pero como efecto de la pandemia, esto ha afectado considerablemente al sector minero el pasado año, y San Cristóbal no fue la excepción. El 2019 tenía un registro de 627 millones de dólares en lo que viene a ser el valor por venta que tenía como tal la minera, y esto se redujo, ¿no?, para el 2020 a solo 428 millones de dólares. Ahora, en tema de producción, obviamente, como te decía, cayó también drásticamente, porque además tenías unas cotizaciones muy golpeadas, muy bajas, que había una crisis antes de la pandemia, y el 2019 San Cristóbal había marcado 529,000 toneladas métricas de complejos de plata, plomo y zinc plata, y el 2020 disminuye a 365,000 toneladas. Entonces, ya hubo una caída considerable, y obviamente en algún momento habían anunciado incluso que la empresa estaba arrojando pérdidas, y había una suerte de especulación considerando que la vida útil incluso del yacimiento estaba perfilándose a su declive, ¿no? Recordemos que dentro de su primer plan de operaciones, San Cristóbal ya estaba pensado para una fase de primer cierre en lo que sería el año 2021-2022,
y ya estamos bordeando el 2022, entonces era evidente conocer que había ya un declive de su producción, pero lo que llama la atención, Pavel, es que hasta hace 2 semanas atrás San Cristóbal había hecho un comunicado señalando de que desarrollaron nuevos proyectos, hicieron varios anuncios sobre esto y dentro de estos proyectos estaba todavía seguir intensificando la parte de sulfuros y entrar a la parte de los óxidos y incluso poner en marcha algunos yacimientos secundarios que fueron relegados todos estos años para que entren en fase de explotación. Y con todas estas de estos proyectos habían perfilado alargar la vida útil de este yacimiento hasta el año 2050. Por eso es que cae una sorpresa al conocer de que se está pensando deshacer de sus operaciones y también considerando el factor de precios que actualmente se están registrando en el mercado, porque los precios que van registrándose ahora son por demás expectables. Entonces, el zinc, el plomo y la plata están gozando de muy buenas cotizaciones en el mercado internacional. Y claro, llama la atención para decir cuál es el escenario y por qué el tema de querer irse. Bueno, la empresa ya tendrá sus razones, aún no las ha expuesto. Entonces, hay mucha incertidumbre, como lo señalaba al comienzo, detrás de toda esa transacción. Alfredo, es lo que te adelantaste, me diste una respuesta antes de la pregunta, es de extrañar que habiendo una subida en los minerales, la cotización de los minerales, alguien quiera deshacerse de algo que le empieza a dar, le vuelve a dar dinero. Para nadie es secreto que durante el 2020 casi todos los emprendimientos, no solo de explotación, sino también de industria, cayeron por el tema de la pandemia. Entonces, uno se cuestiona más, todavía se intriga más, porque dice, ¿y entonces a qué viene este anuncio? Y aumenta el cuestionamiento al conocer que estos empresarios han estado muy ligados al gobierno y al movimiento al socialismo. Entonces, pensando muy mal, extremadamente mal, diría uno, ¿no será que como una segunda medida vendría una nacionalización? Yo creo que la nacionalización como tal también es algo que había circulado, ¿no?, en corrillos y pasillos, porque si recordamos las experiencias de las nacionalizaciones, no fueron precisamente los mejores referentes, por lo que después derivó por un efecto de una mala administración de la parte administrativa y otras operaciones. Vemos el caso de Guanuni, vemos el caso de Colquiri, o lo que también derivó el emprendimiento de Malcucota, o lo que es ahora mismo el proyecto aurífero de Amayapampa, ¿no? No dan los resultados con los cuales se habían esperado. Pero esta nacionalización, Pavel, cada uno de estos casos, vale la pena retrotraerlos en los datos y ver los antecedentes. Por ejemplo, la reversión de Guanuni, que se produce en noviembre de 2006, después de los enfrentamientos que se dieron el 5 y 6 de octubre, la nacionalización obedece a una medida de presión de fuerza, no porque haya sido planificada debidamente o propuesta por el movimiento al socialismo y Evo Morales en su propuesta de política, en su plataforma política, en su plan de gobierno, no estaba considerado. Entonces, el enfrentamiento obliga a que se asuma esta medida. Y hecho similar ocurre en junio de 2012 con Colquiri, cuando se enfrentan cooperativistas y asalariados y el gobierno encuentra como solución nacionalizar Colquiri y revertirlo a dominio del Estado, ¿no? Ambas medidas, si te das cuenta, al igual que Malcucota, que también fue parte de un conflicto y la demanda de los pobladores, también forzaron a la nacionalización. Y es que la nacionalización nunca estuvo en los planes del gobierno. La deficiencia en la administración del sector minero, la comprensión de la importancia del sector minero dentro del gobierno del MAS siempre ha sido precaria, ¿no? Siempre ha sido limitada, nunca le han dado el lugar que merece. Por lo mismo, al carecer de un conocimiento de la dimensión y de las políticas que se tendrían que haber aplicado, es que ha incurrido en error tras error. Y cuando se inicia la gestión de gobierno, si tú recuerdas, el primer ministro que había designado el movimiento al socialismo era el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, y obviamente entonces la gente interpretaba que la posición del MAS iba a ser apoyar y fomentar al sector cooperativo.
y empiezan posteriormente forzado por los enfrentamientos con las nacionalizaciones. Entonces da un giro las acciones del gobierno y hace entender que va a haber un fortalecimiento de la minería estatal a través de la Comibol. Pero, ¿qué sucede en posteriores estas nacionalizaciones que se extienden hasta el año 2012 con Maycucota y con lo que viene a ser Amayapampa? Después de esto, lo que sucede es que se dan cuenta de que no son buenos administrando lo que habían revertido y García Linera el 2015, a mediados de 2015, viaja a Japón y vuelve con la buena noticia para San Cristóbal indicando de que estén tranquilos, que no van a nacionalizar nada y que por el contrario invita a que más bien vengan dos, tres San Cristóbals porque ellos están interesados en replicar ese modelo que es el que se realiza por parte de las transnacionales. Entonces, si te das cuenta, hay un giro de lo que era inicialmente el cooperativismo, después querían apuntar a una minería estatal y después apuntan y apuestan porque vengan más transnacionales. Entonces, ahí uno ya se da cuenta de que el quiebre del discurso va ya no con consignas de izquierdas socialistas o apoyar una economía de Estado, sino más bien una posición más neoliberal donde estás apuntando como solución a que sean las transnacionales las que vengan y, bueno, hagan, desarrollen nuestra minería como tal. Y en toda esta contradicción, Pavel, lo único concreto que sí podemos ver de lo que se ha pretendido hacer en minería es que ha habido una masificación de la minería informal y la minería cooperativizada, ¿no? No vemos ningún nuevo emprendimiento desde el 2006, cuando precisamente entró en operación San Cristóbal. Después de eso, nadie ha visto el inicio de una nueva operación, el inicio de la explotación de una nueva mina que haya sido objeto de estudios, trabajos de prospección y exploración, que actualmente estén en tratamiento. Todas las minas que podemos enumerar son minas precisamente ya desarrolladas incluso durante la colonia. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que nuestra minería está rezagada. Y cuando hay este tipo de anuncios, obviamente la preocupación es muy natural de la gente porque ven que la poca minería que se está haciendo en el país, bueno, está siendo reemplazada y lo peor es que se va desarrollando en medio de la incertidumbre. Alfredo, el tema de Malcocota fue tomado muy de manera más de crónica roja que de en serio. Tengo entendido que más que el oro que existe, que es una explotación colonial, como tú decías, la empresa que era una empresa, si no canadiense, lo que buscaba es lo que se denomina en términos de minería tierras raras, que estarían muy presentes. El indio, que es un mineral, estaría muy presente en todo lo que significa el área de Malcucota, pero los originarios, los que tomaron la mina, entendían que ellos querían explotar el yacimiento de oro que, como reitero, fue explotado desde el siglo XVI, si no estoy equivocado. Y creo que después de esa experiencia nadie más vino. Tú decís que San Cristóbal fue el último, pero creo que también ese Malcocota fue lo último, ¿no? Porque después de eso ya no se volvió a ver de más de inversión. Se anunció la llegada de empresas chinas, pero tampoco se concretó. Lo que tenemos de los chinos es un fomento a la minería informal, como tú llamas, en el área del norte de La Paz, principalmente en el tema aurífero. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el gobierno no aclaró que lo que en Macucota se buscaba era otra cosa y no el oro que siempre se exportó ahí? Malcucota, por sus características metalogénicas, es un yacimiento polimetálico, o sea, hay una variedad de minerales, lo que tú señalabas, el tema de tierras raras, el tema de oro, ¿no? El tema de zinc y otros, pero como tal no se podía establecer claramente porque fueron interrumpidos precisamente por esa reversión que se hizo de este yacimiento, se interrumpieron los trabajos de prospección y exploración. Ahora, la contradicción del Estado es que, mira, de por sí las nacionalizaciones y la estatización no están para nada mal. Creemos que se debería apuntar más bien a un fortalecimiento de la minería estatal. Pero para que tú hagas esto, Pavel, para que el gobierno quiera hacer esto, debe tener claro primero los diagnósticos de su situación actual de las entidades mineras, si es que se cuenta con profesionales debidamente capacitados, contar con tecnología adecuada para tratar esto, pero por sobre todo con un apoyo económico directo y real que haga partícipe esto.
Recuerdo que los anuncios de la South American Silver, que era la que estaba manejando Malcucota, señalaba que iban a invertir 60 millones de dólares solo en trabajos de geología, ¿no? Pero cuando el Estado se vierte esto, alegremente dice que ellos van a continuar estos trabajos y presupuestan 3 millones de bolivianos. O sea, no hay punto de comparación. La No, geología demanda bastante, ¿no? ridículo. Exacto, Eso es una broma. exacto. Entonces ahí te das cuenta que lo que pretendía hacer el Estado no era nada serio, ¿no? Pero lo paradójico, además, en el caso de Malpicota, Pavel, era que si bien se devierte esto el año 2012 y se entra a un arbitraje, el arbitraje recién se termina de solucionarlo el 2018 y demás. Sin embargo, ya con anterioridad, Bolivia, a través del Ministerio de Minería, habían participado en el PEDAC, que es el encuentro de empresarios mineros más grandes que se desarrolla en Canadá cada año, y Bolivia había asistido, pero Bolivia asistió llevando carpetas de proyectos de intereses para lograr captar la atención de empresarios que puedan desarrollar, que deseen invertir en labores de prospección y exploración, que es lo que nosotros llevamos. No llevamos proyectos cerrados para que digan, señores, quieren invertir, bueno, pongan su plata y aquí está el proyecto, desarrollenlo. No, lo que ellos han llevado han sido carpetas para que los empresarios o las transnacionales se interesen en continuar o hacer trabajos de prospección y exploración. Y dentro de estos proyectos que había llevado al PEDAC estaba Malcucota. Entonces, no entiendes la lógica de revertir, no realizar inversiones, pero después ante tus limitaciones lo que haces es nuevamente ofertarlo. ¿Y ofertarlo para qué? O sea, ni siquiera teníamos un conocimiento previo. La información es poder, Pavel, y lo que tú señalabas hace rato, se desconoce precisamente el potencial, los indicios que pueda tener cada región, porque no se ha apostado a una labor de geología, potenciar y aplicar conocimiento científico para poder tener realmente una soberanía de nuestros recursos naturales y a partir de eso perfilar lo que sería nuestra minería en un mediano y largo plazo. Lo que el gobierno no comprende hasta ahora es que la minería no se hace de la noche a la mañana. La minería requiere fondos de inversión, requiere mucho presupuesto, requiere maquinarias, requiere personal calificado, requiere técnicos calificados, requiere tecnología, pero por sobre todo requiere de inversión. Y si vamos a seguir apostando a que sea el empresariado privado transnacional a que venga a realizar y a descubrir lo que nosotros tenemos como riqueza, creo que seguimos cerrando esa visión y esto sigue desnudando la verdadera línea política que sigue el gobierno. Que es una línea muy confusa. Recuerdo que, no sé, creo que pasaron como 8 presidentes de Comibol, cada cual decía que con él se lanzaba el plan de reorganización, el plan, la nueva Comibol, hasta se especuló con un nombre que iba a ser Agencia Minera Boliviana, AMB, y que la Comibol solo iba a ser residual y iba a ser todo un problema. Pero bueno, son 8 o 9 presidentes de Comibol y una cantidad de planes que hasta el momento no se conocen, ¿no? O sea, no se llega a conocer. Y el gobierno pone de pretexto el tema minero, que primero reorganicemos la Comibol y después hablemos de cómo vamos a trabajar. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no reorganizamos Comibol? Muchas veces dicen, no nos deja Guanuni, porque Guanuni es nuestro gran pasivo, si bien es una mina que da, pero también tiene una cantidad de trabajadores que no permite generar ganancia ni trabajar. Aparte, abro unas comas, lo invertido en Guanuni ha sido prácticamente un fracaso, ¿no? Exacto, y tú haces una puntualización muy buena, que es la continuidad, la institucionalidad precisamente, ¿no? Son varios los presidentes, creo que son más de 8 incluso, ¿no? Y esto no es solo el referente de Comibol, porque recuerdo hasta hace un poco que hacía un seguimiento, después de lo que fue el 2006 y la reversión en Guanuni, hasta el 2018, si no me equivoco, habían pasado 12 gerentes por Guanuni. Entonces entendías que casi el promedio era un gerente por año. Y esto obviamente no te da continuidad en ningún lugar del mundo, ¿no? ¿Y dónde está la falencia? Obviamente en quienes designan estos gerentes, porque los gerentes o pueden ser muy capaces, ¿no?
pero obviamente necesitan de un acompañamiento, necesitan de que sean las instancias como sea la Conmebol o el Ministerio de Minería que acompañen parte de esa gestión, pero además se perfilen diagnósticos reales, ¿no? Al igual que el cambio de autoridades que son un cotidiano dentro de lo que es nuestras operaciones mineras, también el hecho que llama la atención es que no se maneja información real, creíble, ¿no? Tangible, que esté debidamente probada. Y el ejemplo de esto es lo que sucede con el caso de las reservas de las empresas mineras, de nuestras mineras estatales, el caso de Guanuni, el caso de Colquí, y recuerdo que incluso cada gerente que entraba a Guanuni manejaba sus propias cifras en torno a lo que son las reservas probadas y las reservas probables del yacimiento, y esta deficiencia en la falta de continuidad en la gestión y la falencia de datos y tener evaluaciones y diagnósticos muy objetivos, no han permitido perfilar a nuestra minería estatal. O sea, y el ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que sucede en Guanuni Vinto, ¿no? Guanuni tiene un ingenio que ha demandado 50 millones de dólares, solo el ingenio, sin contar lo que es el dique, sin lo que es el aprovisionamiento de agua, con los cuales sobrepasarían los 70 millones de dólares. Pero tienes ahí un ingenio instalado, Lucianita, que no ha entrado en plena labor de trabajo, en plena ejecución, ni un solo día a partir de 2015, cuando fue su entrega. Y este ingenio piensa tratar 3.000 toneladas por día, Pavel, pero lo que nadie ha explicado en este momento es de dónde va a salir esa carga para que sostener este nivel de producción y así justificar este tratamiento que se tendría que realizar con el ingenio. Y algo similar sucede con Vinto, que ha instalado el horno Ausmel, que ha perfilado un tratamiento de 18.000 toneladas por año, 18.000 toneladas de estaño. Pero si Guanuni no está en condiciones de cumplir sus cupos, Vinto va a estar muy difícil de poder cumplir también esta capacidad. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en el caso de Guanuni, su producción ha ido decayendo en los últimos años y de forma drástica, ¿no? A ver, el 2017 Guanuni, recuerdo, tiene una producción de 8.409 toneladas. Para el año 2018, esta disminuye a 7.048 toneladas, el 2019 7.073, casi similar, y el 2020, como efecto de la pandemia, cayó más todavía a 5.469. Y esto, evidente, afecta a lo que viene a ser Vinto, porque Vinto, el 2016, tenía una producción de 13.000 toneladas. Para el 2018 ya había disminuido a 11.368. El 2019 marca esta cifra casi similar, 11.517, y el 2020 cae a 6.540. Pero quedémonos con la cifra del 2019, Pavel. 11.517 toneladas el 2019. Muy lejos de las 18.000 que se ha pensado tratar a través del horno Ausmel. Pero, ¿cuál es la realidad de todo esto, Pavel? Y el hecho que a mí me llama la atención es que no sé de dónde se basaron los datos tanto en Guanuni para poder desarrollar un ingenio de estas características para el tratamiento de 3.000 toneladas por día, y el caso de el Ausmel para producir 18.000 toneladas por día, porque a 2019, Pavel, la producción nacional de estaño de Bolivia, vale decir lo que produce Guanuni, lo que produce Colquiri, lo que producen las cooperativas de Oruro, de La Paz, de Potosí, de Cochabamba, con todo sumado llega a 17.194 toneladas. Entonces, ni con toda la producción nacional podrías abastecer a Vinto. Y ojo que tendría que ser solamente un monopolio. Vinto, ni realizando una actividad de monopolio, podría copar las 18.000 para la cual fue perfilado. Y el problema es que radica, desde mi punto de vista, es que no se ha diversificado otros yacimientos de estaño que en este momento puedan alimentar a Vinto. Y así pueda decir, se justifican esos 39 millones de dólares que se ha invertido en la metalúrgica porque se está abasteciendo con estos otros yacimientos que venden su producción. Entonces, sigue fallando ahí y el factor principal, nuevamente, es la falta de desarrollo, de prospección, labores de geología, identificación de yacimientos que ayuden a fortalecer esa minería estatal. Entonces, vemos lo que sucede en el sector privado, pero también vemos las deficiencias del sector estatal.
Aquí viene una parte de la pregunta de este programa. ¿Se confió mucho en tal vez traer la inversión extranjera? Yo creo que sí, yo creo que sí. La confesión de García Linera el 2015 precisamente es eso, ¿no? Primero, eh, que señala o que se puede entender de que se han dado cuenta de los errores que se venía atravesando y ven en la minería privada transnacional una opción para salir a flote. Pero además reconocen que han fracasado, ¿no? O sea, dos cosas. Primero, que reconocen que fracasaron en lo que ellos querían hacer en minería, porque nunca la comprendieron. Y segundo, apuestan por el capital privado transnacional y por eso dan garantías, dicen que no se va a nacionalizar, que no se va a tocar. Y obviamente parece que los mensajes, pero tienen que estar acompañados de acciones. Y lo que tenemos que reconocer, Pavel, es que Bolivia en este momento no podría transmitir seguridad jurídica por todas las cosas que se van desenvolviendo dentro del sector minero. Es por lo mismo que en una evaluación que realizaron estos expertos mineros fuera del país, en Canadá, el Instituto Fraser, uno de esos, que hicieron una valoración de 77 regiones mineras en el mundo y dentro de esta valoración Bolivia ocupó el lugar número 74, ¿no? El 74 de 77. Y lo que más pena da es que países que no tienen tradición minera, como el caso de Ecuador, están por delante de Bolivia. Ecuador estaba ocupando el puesto número 72. Entonces, te das cuenta que Bolivia no solo se ha estancado, ¿no? No solo se ha estancado en el quehacer minero, sino ha retrocedido, tanto que quienes no tenían esa tradición minera están por delante tuyo. Y esto, Claro. la falta de Nada ser más algún atractiva, ¿no? minero peruano, por ejemplo, que ha disparado su PIB y su crecimiento a un nivel sostenido desde hace 15 años de un 5% gracias a la minería, ¿no? Exacto, Bolivia no pasa del 5%. Hasta hace 4 o 6 años atrás, Bolivia marcaba una participación con el PIB minero del 7 punto y algo por ciento. Esto ha disminuido al 5% actualmente. Y posiblemente por efecto de la pandemia y esa contracción que hubo, va a seguir disminuyendo. Porque la participación del sector minero se camufla, por decirlo así, con los precios altos. Hasta hace 4 meses, por ejemplo, se hablaba de crisis en el sector privado, de crisis en el sector estatal, se hablaba de pérdidas, de posibles despidos y demás. Y obviamente cada operación tiene sus características dentro de lo que es sus costos, su conformación de capitales y todo lo que es aquello, ¿no? Sus mercados, para que esta variación de costos incida en que hay crisis como tal. Pero los precios de ahora ayudan a disimular eso, ¿no? No es que ahora nadie se queja porque han cambiado las cosas y somos más eficientes al momento de hacer minería. No, lo que ha pasado es que tenemos precios tan elevados, Pavel, que te ayudan a disimular estas deficiencias. Y el problema radica es que Bolivia sigue viviendo de la dependencia de estos precios, del comportamiento. Si el precio está alto, a Bolivia nos va bien. ¿Por qué? Porque somos rentistas, somos primarios exportadores. Pero ¿en qué hemos avanzado al momento de decir, estamos fundiendo el zinc, estamos tratando en refinerías de zinc, estamos aprovechando de mejor forma la explotación masiva que se está dando de oro? ¿Por qué no hemos perfilado la industrialización del cobre, por lo menos en alambrones de cobre, teniendo la producción que se da en Coro Coro? ¿O por qué no hemos desarrollado trabajos de prospección y exploración en estos años para garantizar el funcionamiento y justificar esa inversión de nuestra cadena de estaño, tanto en Huanuni, Colquiri y Vinto? No, no sucede nada de esto, nadie habla de esto. Lo único que se señalan desde las autoridades de gobierno es que hay que intensificar los niveles de explotación, pero no están viendo de que si intensificamos los volúmenes de explotación, los incrementamos, explotamos más, porque hay que aprovechar los buenos precios, estamos dejando o estamos acortando la vida útil de los yacimientos porque no se ha hecho labores de prospección y exploración. Ese concepto es muy difícil de comprender y entender por parte de nuestras autoridades. Volvemos al primer tema. ¿Tú crees, hablando de que permanentemente hay un intercambio de información muy fuerte entre las grandes mineras, entre las corporaciones, empresas?
¿Cómo cae esta noticia de que bolivianos, empresarios bolivianos, compran San Cristóbal? ¿Será una buena señal para el inversor o dirán, mejor me guardo nomás y me voy a Malasia, me voy al Perú, me voy al Brasil, me voy a la Argentina? ¿Qué haría? ¿Cuál es la señal a los inversionistas? Yo creo que las señales no son de las mejores, pero no solo por el hecho de Sumitomo y lo que sucede con San Cristóbal. Porque, Pavel, hace 2 semanas atrás se confirmó que la otra transnacional que operaba en Bolivia, Glencore, también abandonó, vendió sus negocios de zinc, las minas que estaban bajo su dominio en Chinchihuayra, Bolívar, Porco, ¿no? La mina reserva, Tres Amigos y Colquechaquita, que eran parte también de Illapa, y vendió su participación, ¿no? Y lo hizo a vista y paciencia de las autoridades, que hasta ahora no dijeron nada, las autoridades de la Comibol, quienes por ley debían haber autorizado. O sea, solo se podía hacer esta transacción si las autoridades de la Comibol daban su ok. Pero este hecho no sucedió y hay un silencio cómplice de parte de las autoridades porque hasta ahora no han abierto su versión, su voz para decir, sí, nosotros autorizamos esta transacción y se va a hacer de esta forma. Recordemos que todas estas operaciones, particularmente Bolívar y Porco, están bajo contratos de asociación con el Estado. Entonces, salen ellos, ¿no? Nosotros en el CEDLA, un reporte de industrias activas y un artículo que se desarrolló por Vladimir Díaz, se mencionaba, por ejemplo, que hasta el 2012 habían varias transnacionales que estaban operando en Bolivia, ¿no? Glencore, a través de Chinchihuayra e Illapa, una, Sumitomo, la Coeur Mining, ¿no? La Coeur d'Alene, Pan American Silver, por lo menos estamos hablando ahí de 5 transnacionales de bastante de nombre que tienen trayectoria dentro del sector minero que estaban operando en Bolivia. Pero Glencore ya no está, vendió sus negocios hace 2 semanas. Sumitomo con San Cristóbal está en fase de negociación y sabemos que esto es para ya salir de lo que sería del país. La Coeur Mining, que también con un completo hermetismo que operaba la operación minera de San Bartolomé en el Cerro Rico, en enero de 2018, con un silencio muy disimulado, también se deshizo de su participación y se lo pasó a un consorcio suizo denominado Argentum, sueco Argentum. Entonces nadie conocía del tema. Y la única que se estaría quedando, que tienes, como digo, cierta tradición dentro del sector minero, es la Pan American Silver, que actualmente está operando el yacimiento de San Vicente, igual bajo un contrato con la Comibol. Entonces los mensajes de por sí no son buenos. Hay una fuga de las empresas que hacen minerías y siempre queda el riesgo de que se ha cuestionado estas transnacionales por diversos aspectos ambientales, laborales y demás, pero las que vienen no sé si es que vayan a ser mejor o peor de lo que ya se tuvieron. Y es que en esto el Estado está forzado a velar los intereses. Son recursos no renovables, pero debería tenerse una posición clara para poder decir, esto es lo que se tiene que hacer, estas son las reglas bolivianas, se deben cumplir esto y bueno, así proseguir adelante. Pero además quiero hacer una puntualización, Pavel, aprovechando esta pregunta que haces mención a los empresarios bolivianos, porque posterior a esta noticia que se dio en torno a lo que viene a ser la transferencia a empresarios bolivianos, empresarios privados bolivianos, lo que sería San Cristóbal, la gente, incluso por ahí leí algún titular que decía, empresarios bolivianizan San Cristóbal, ¿no? El término de Medios bolivianización. muy ligados al gobierno pusieron eso. Entonces, yo discrepo con ese concepto porque el concepto de por sí de bolivianización no resulta muy novedoso, porque en 1924, mira, hace casi 100 años atrás, Pavel, Patiño, Simón Iturri Patiño, había utilizado el mismo término y lo utilizó para decir, estamos bolivianizando la Salvadora, la mina de estaño más grande que tuvo Bolivia en Yayagua, porque había comprado el paquete accionario o las acciones que estaban en manos de empresarios chilenos, ¿no? ¿Y por qué te digo, comparo esto? Porque esa vez la gente se alegró, como ahora mucha gente puede estar alegre porque sean empresarios bolivianos, aquellos que vayan a comprar la mina más grande que teníamos o que tenemos.
Y digo, ¿en qué se beneficia el Estado? ¿Por qué? Porque lo que hacía Patiño en ese momento era estar bolivianizada la Salvadora, pero el estaño en su totalidad, el 100% de la producción de estaño que generaba la Salvadora, continuaba saliendo a mercado internacional, a Estados Unidos, a la William Hervey, para que sea fundida, porque acá no teníamos fundiciones de estaño. Entonces, quien aprovechaba el valor agregado, quien se aprovechaba de nuestra producción, era precisamente ese mercado internacional para beneficio de este empresario. Y algo similar podría suceder con estos empresarios. ¿Por qué? Porque los empresarios cuando realizaron su anuncio el día domingo, solamente comunicaron que era un conglomerado de empresarios que se estaban haciendo, que querían hacerse cargo, que habían comprado las acciones y que estén todos tranquilos porque esto va a seguir así y demás, ¿no? Además, lo continuaban, que no iba a haber cambios, que daban seguridad y demás. Entonces, yo entiendo que no va a haber cambios. O sea, que antes explotaba Sumitomo, la transnacional, y sacaba todo el zinc, plomo y plata a mercado internacional, pero ahora Barberí, Cariaga y los otros empresarios van a continuar haciendo esto. O sea, no va a cambiar nada para realidad y beneficio de los bolivianos. No les escuchaste decir, bueno, nosotros compramos esto, pero para impulsar una industrialización, un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, vamos a instalar una fundición de plomo, una fundición de plata o unas refinadoras de zinc que permitan dar valor agregado a lo que Bolivia produce. Esa sería pues, una medida adecuada desde mi punto de vista, lo cual no sucede. Entonces, podría repetirse un patinismo que se dio hace casi 100 años atrás, porque no hay una política clara, no hay algo que obligue. ¿No? Incluso alguien decía, bueno, es que se va a garantizar así las regalías. Señores, las regalías tienen que garantizarse porque obviamente la ley 535 dice lo mismo. Pero si tú comparas estas regalías, Pavel, son regalías ínfimas que no condicen con los precios actuales que se tienen en el mercado. Por lo mismo, el empresario va a tener que seguir pagando esos porcentajes míseros que se está cobrando en la actualidad por la explotación de nuestros recursos, porque estos no han sido modificados con lo que viene a ser la ley minera que se ha discutido tanto, que se ha cuestionado tanto. Recordemos que la ley de Sánchez de Lozada la habíamos cuestionado de neoliberal, antipatria, ¿no? Que buscaba solo el saqueo de nuestros recursos, pero ¿qué es lo que se hace ahora, ¿no? Y para una referencia te voy a dar solamente dos ejemplos, Pavel, de lo que en este momento se va cotizando. Por ejemplo, en lo que viene a ser la cotización del zinc, dice que el zinc, si su cotización es igual o mayor a 0,94 dólares, la alícuota que se debe pagar viene a ser el 5%, ¿no? Si la cotización es de 0,94. Pero ¿qué vemos? El día de hoy la cotización del zinc en el mercado internacional está en 1,56 dólares. ¿Te das cuenta? Para el caso del plomo, la cotización mayor o igual a 0,60 centavos de dólar, la alícuota debe ser de 5%, 0,60 la cotización. Pero ¿cuánto está la cotización de plomo del día de hoy? Está en 1,10. Y ni qué decir de la plata, ¿no? Porque la plata te dice que si la cotización tiene que estar igual o mayor a 8 dólares, la alícuota debe ser del 6%. Pero la plata el día de hoy se está cotizando en 24 dólares, 3 veces más de lo que te establece el techo. Entonces, es el momento oportuno, viendo estas transacciones que se van haciendo de nuestra minería, de nuestros yacimientos más grandes, Pavel, para poder a discutir este régimen tributario que deja, mucha gente se alegra por las cifras que dejan las regalías, pero estas regalías deberían ser mayores. Es el momento de discutir sobre la renta que se genera por parte de estas empresas mineras y el beneficio real para las regiones mineras. Hago un poco de ficción y digamos que este consorcio boliviano, a la cabeza de Barberí, que es uno de los propietarios de Unagro, se hace cargo de San Cristóbal. Y siempre acudimos al chauvinismo, patriotismo, para justificar muchas cosas que no podemos cumplir. Tú decías al principio que hace pronunciar el sindicato, las comunidades, contra la venta a estos empresarios. ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pase si se efectiviza esta compra? Mira, ¿No sería un poco para la gente que involucrada
hasta la misma región un poco perder. Posiblemente, ¿no? Las condiciones recién se discutirán. San Cristóbal tuvo una relación muy directa con comunidades. Recordemos el conflicto laboral que tuvo hace 2 años atrás San Cristóbal, porque precisamente había desentendidos con parte de los trabajadores que demandaban el cumplimiento de algunos beneficios sociales. Entonces, son escenarios que evidentemente quien vaya a ser el nuevo dueño tiene que lidiar. Pero el problema cuando suceden este tipo de transacciones, Pavel, es la seguridad laboral de los trabajadores, porque muchas veces cuando hay cambios de razón social, ya lo hemos vivido, de acuerdo, en Wanuni, cuando esta se había capitalizado, ¿no? Y la RBG y otras empresas que estuvieron en ese entonces con la Alien Deals, me acuerdo, lo que hicieron fue despedir masivamente a los trabajadores porque decían, hay cambios de razón social y hay que contratar nuevamente a la gente de cero. Y quien era su propietario, quien era el operador, tiene que liquidar a toda esta gente y yo los voy a contratar de cero. No hay carga social que muchas veces compran. ¿Qué implica este carga social? Que no toda la gente es contratada o que los niveles salariales reduzcan y te van a contratar con un salario inferior si es que tú lo deseas. Entonces, hay una serie de desventajas y esta es la preocupación que ya se tiene con los trabajadores de las empresas de Glencore, Bolívar y Porco. Hay esta preocupación dentro de las filas de San Cristóbal por lo que pueda darse eventualmente y pueda posiblemente traducirse en despidos o cambios radicales. Pero hay un hecho que posiblemente pasa desapercibido también, es que en esta conferencia Barberí señala que ellos, conjuntamente con Cariaga, están representando un conglomerado de 1.500 empresarios. Pero te das cuenta, 1.500 empresarios que serían socios de San Cristóbal, todos con un capital menor o mayor, que sería mayor la cantidad de socios que los trabajadores que actualmente están en San Cristóbal. San Cristóbal en este momento en planillas tiene 1.381 trabajadores. O sea, tendrías más patrones que empleados o más socios que empleados, ¿no? Más indios que caciques, más caciques que indios, diría. Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que creo no han sabido manejarlas bien dentro de lo que viene a ser esta conferencia anunciando, bueno, o todo lo que viene a ser los anuncios de estas transacciones, donde en el caso que te mencionaba de Manquiri, en el caso de Glencore y en el caso de Sumitomo y San Cristóbal, no hay una participación. Nadie escuchó decir nada al Estado dentro de esto. Y obviamente estamos hablando de yacimientos grandes, son de minas que actualmente están generando la renta del país y que tienen una incidencia directa, ¿no? La única minería que está proliferando de forma desmedida en el país es la de los cooperativistas que al inicio de la gestión de Evo Morales marcaban casi 900 cooperativas, las que estaban legalmente establecidas, Pavel. A 2018, las cooperativas se han incrementado drásticamente, ¿no? El doble. Estamos hablando de más de 1.800 cooperativas en el país, 1.300 dedicadas a la actividad de oro. Y además esta actividad que va generando, te doy como un dato, que la minería está en los 9 departamentos y que son 138 municipios actualmente de los 340 que tenemos que se dedican a la actividad minera. Pero ¿qué minería está proliferando? ¿Qué minería está creciendo? Es precisamente la minería cooperativa. ¿Es esa la minería que queremos para adelante? ¿Estamos apostando a ese modelo? ¿Esa es tal vez la minería que queremos para el país? Yo creo que hay que pensarlo. Yo creo que hay que levantar nuevamente otros debates para hablar justamente de qué minería queremos para el país, de revisar los aspectos tributarios, de ser celosos fiscalizadores de los aspectos ambientales y laborales de todas estas operaciones, para que nuevamente, Pavel, haya la reflexión de aprovechar esta coyuntura de precios altos, porque como no industrializamos nuestra minería, vivimos de la renta, somos dependientes de esa renta y mientras no cambie esa realidad, obviamente nos interesa que le vaya bien a la minería y en lo que se viene haciendo y en algún momento, bueno, ya las autoridades se preocuparán de perfilar lo que viene a ser la industrialización, la fundición, pero por el momento cuidemos lo que se tiene y veamos, generemos los debates de la minería que queremos para el país. Ya cerrando, Alfredo, ¿qué dijo Glencore para irse o qué se sabe por qué se fue Glencore?
Glencore no ha dado una explicación, ni siquiera ha asumido como tal. Nosotros ya habíamos advertido la intención de venta de Glencore en abril de este año, y Glencore lo que había respondido es que va a haber un reordenamiento de sus operaciones, y de todas formas que él estaba amparado en las leyes, los códigos y listo. Ahí quedó su comunicado, no dio mayores respuestas a los sindicatos de trabajadores, y el comunicado llegó por sorpresa hace 2 semanas indicando de que ya había hecho la transferencia. Entonces, no dio mayores explicaciones. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que el Glencore se ha deshecho de varias minas en el mundo, no solamente en Bolivia, y eran minas que de por sí les resultaba muy difícil de mantener en algunos aspectos o realizar mayores inversiones, porque Glencore a nivel mundial está buscando acreditaciones que se dan en este momento en la Unión Europea, dentro de lo que viene a ser esta certificación de minería verde, de minería más amigable, pero obviamente para lograr esta acreditación tú tienes que cumplir ciertos estándares, ¿no?, de calidad en la tecnología que usas, que no sean contaminantes, que sean más amigables, porque el escenario para muchas de las mineras transnacionales ahora se torna en base a lo que van a ser estos minerales críticos, estos minerales que están sirviendo para la transición energética. Entonces, los requerimientos, porque los mercados están en Europa, son más exigentes. Entonces, tú para obviamente competir y lograr estas acreditaciones, necesitas realizar inversiones en ciertas mineras. Y obviamente los cuestionantes a Glencore siempre fueron grandes por el tema de saber si realmente cumplían con las inversiones que ellos señalaban en sus reportes y habían comprometido. Además que Glencore, recordemos también como último apunte, su ingreso a Bolivia el año 2005, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada se deshizo de sus operaciones, de lo que era Comsur, tras su huida cuando renunció a su cargo, vendió su participación y todo Comsur pasó a manos de lo que era Glencore. Pero estos contratos nunca fueron autorizados debidamente por el Congreso, y lo que hizo el gobierno del MAS el 2012 fue legalizar estos contratos, algo que ya eran ilegales, ¿no? Pero la cuestionante fue, como obviamente al inicio lo decíamos, es que la nacionalización nunca estuvo en la agenda del MAS, porque lo que correspondía era la reversión de todas estas operaciones que nunca habían pasado por el anterior Congreso para su aprobación como tal. Entonces, ilegalidad tras ilegalidad, falta de institucionalidad, falta de políticas mineras, que creo es el diagnóstico concreto que tenemos, y todas estas sumadas por la inseguridad jurídica ponen en incierto el futuro de nuestra minería. Alfredo, como siempre es un gusto hablar contigo y uno habla contigo, nos da esos datos y da ganas de llorar, pero como se decía antes, a moco tendido, porque realmente 16 años de manejo, bueno, del MAS, pero ya el tema del manejo minero ya va desde muy atrás, no hemos aprendido nada, no hemos cambiado nada y seguimos hacia atrás en vez de ir adelante. La precarización de la explotación minera es preocupante. No sé si viste hoy día, varios periódicos ponían una nota de que están aún nada de que el Cerro Rico colapse por la extremada explotación de ni siquiera ya cooperativas, sino personas que evaden el control policial o militar que hay en el cerro y se meten para ver lo que sacan de una explotación ya de rapiña, ¿no? Gracias, Alfredo, ha sido un gusto tenerte nuevamente en la trinchera. Agradecerte por tu participación. Reiteramos, Alfredo es técnico, analista de temas mineros del CEDLA. Y bueno, tu despedida, por favor. A ti, Pavel, gracias por el espacio, gracias por el espacio a la trinchera, ¿no?, y a la librería subterránea, por generar estos espacios para poder compartir la información que tenemos, para que esta precisamente pueda ser de conocimiento, y también con esta asumir acciones, asumir elementos para el debate y exigir que haya cambios dentro de lo que viene a ser nuestra administración de los recursos naturales. Gracias, Alfredo. Será hasta la próxima. Agradecer Un tu abrazo, gentileza. Pavel.